¿Qué tal? Ya regresamos con una clase más dentro del curso de Geometría y Trigonometría. Como recordarás, desde que empezamos la materia mencionábamos que la geometría se refiere al estudio de las figuras geométricas y específicamente la trigonometría se refiere al estudio de los triángulos. Es por eso que esta figura geométrica, la de los triángulos, es sumamente importante estudiarla en este curso. Además, el triángulo es una figura especial porque tiene muchas características que la hacen muy interesante. Muchas características geométricas y características también estructurales. La podemos observar en diferentes edificaciones desde la antigüedad, como son pirámides, así como estructuras modernas que podemos ver actualmente. Y es porque tiene propiedades que la hacen muy resistente a diferentes esfuerzos. Por ejemplo, yo tengo aquí algunos plumones unidos. Si yo formara alguna figura, vamos a suponer un cuadrado como este, y empujo de alguno de sus lados, es muy fácil que pueda deformarle. Pero por ejemplo, si fuera un triángulo, entonces yo puedo empujarlo de cualquier parte y va a ser muy difícil deformarlo, simplemente si sus esquinas están bien unidas. Prácticamente no la voy a poder deformar. Y el triángulo es la figura geométrica que tiene esta característica principalmente en las estructuras. Cualquier otra figura que yo forme, un cuadrado, un hexágono o un polígono, es fácilmente deformable a la hora de ponerlo sobre algún esfuerzo. Es por eso, además, que el triángulo es una figura muy importante de estudiar. Vamos a ver primero la definición. Dice, el triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices, que es lo que estamos viendo graficado en el pizarrón. Aquí yo puedo observar el lado A, el lado B y el lado C, escritos con letras minúsculas. También me dice que tengo 3 vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C, que son los puntos donde coinciden dos lados a la vez. Y a su vez tengo el ángulo alfa, beta y tetra, que son los ángulos que están formados por dos de sus lados en donde se intersectan. Entonces, así de sencillo, ya tenemos la definición de triángulo y lo siguiente es analizar antes que nada algunas de sus clasificaciones. Borramos el pizarrón y continuamos. Bien, ya tenemos aquí la primera clasificación que podemos establecer de los triángulos, y es aquella que se da por el análisis de sus lados. Es decir, analizando y estudiando la manera en que se comportan los 3 lados de un triángulo, yo puedo establecer 3 tipos que serían el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. ¿A qué se refiere cada una? Bueno, aquí tengo la principal característica con rojo, que es en el caso del triángulo equilátero, todos los lados miden lo mismo. Aquel triángulo donde esta longitud, esta y esta sea la misma, entonces podemos decir que se trata de un triángulo equilátero. Una manera de relacionarlo, equilátero viene de equidad, la equidad de sus lados o la igualdad de sus lados. Por consecuencia de esta propiedad se deriva también que todos sus ángulos midan lo mismo, todos los ángulos interiores deben de medir lo mismo. Otro dato que debemos de conocer de los triángulos, y esta es una propiedad que vamos a demostrar más adelante, pero por ahora la vamos a dar por válida simplemente para este estudio, es que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo miden 180 grados. Entonces, si este ángulo y este miden lo mismo, y juntos miden 180 grados, yo puedo dividir 180 entre 3, y entonces puedo saber que este ángulo medirá 60 grados, este 60 y este 60. Esa es una condición que se cumple en todos los triángulos equiláteros. La longitud puede variar, pero siempre debe ser la misma. Lo que mide este es lo que mide este y lo que mide este lado. Por otro lado, el triángulo isósceles es aquel en el que dos de sus lados miden lo mismo y el último o el tercero tiene una medida diferente. Aquí puedo ver que estos lados son iguales
y este es un poco más pequeño. Esta longitud puede variar y también puede variar la abertura de este ángulo, pero al final de cuentas estos dos lados van a medir lo mismo. Me dice que como derivado de esto se da que también los dos ángulos o dos de esos ángulos miden lo mismo, que en este caso son los ángulos que se forman con la recta desigual. Este ángulo puede variar también, puede ser 70 grados, 80 grados, nunca 60 porque si fuera 60 entonces todos medirían 60. Pero estos dos ángulos serían igual y este ángulo sería diferente y estos dos lados serían igual y este lado sería diferente. Etimológicamente la palabra isósceles viene de piernas iguales, entonces podemos imaginar esto como dos piernas que miden lo mismo y la segunda parte sería como la base o donde se apoyan. Entonces el tercer triángulo es el triángulo escaleno y es aquel en el que todos sus lados tienen una medida diferente. Por consecuencia, los tres ángulos también tienen una medida diferente. Aquí una manera de relacionarlo es relacionarlo con la palabra escaleno como escalera. Este no es un estudio etimológico, simplemente es una forma que yo te doy de recordarlo. Si tú lo recuerdas, escaleno como escalera es como algo que sube o algo que va subiendo cada vez, lo pequeño, lo mediano y lo grande. Entonces así mismo voy a tener los tres lados desiguales, uno más chico, uno mediano y uno mayor. Esto solamente para que lo puedas recordar porque etimológicamente la palabra escaleno viene de oblicuo, es decir, que tiene uno de sus lados oblicuo o mayor a 90 grados, que es otra condición que se cumple en todos los triángulos escalenos. Bueno, pues esta es la clasificación de los triángulos cuando los estudiamos por sus lados. A continuación vamos a ver la clasificación cuando los estudiamos por sus ángulos. Bien, ya tenemos aquí la segunda clasificación que vamos a establecer de los triángulos y es aquella que se da cuando los estudiamos por sus ángulos, es decir, por la manera en que se comportan los tres ángulos que conforman el triángulo. Cuando los estudiamos de esta manera, podemos clasificarlos también de tres formas, como un triángulo acutángulo, un triángulo obtusángulo y un triángulo rectángulo. Antes de empezar a describir cada uno de ellos, debemos de recordar tres conceptos que nosotros ya conocíamos o que ya hemos estudiado cuando estudiábamos la clase de los ángulos. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, como lo tenemos aquí graficado. Recordemos, un ángulo de 90 grados es aquel que forma una esquina perfecta, como la esquina de tu cuaderno o como la esquina de una habitación. Esa esquina perfecta es a lo que nosotros llamamos 90 grados. Entonces, si es menor a ello, entonces estamos hablando de un ángulo agudo. En el caso de que fuera exactamente una esquina perfecta, como lo vemos aquí, entonces decimos que el ángulo es igual a 90 grados y hablamos de un ángulo recto. Y cuando hablamos de un ángulo obtuso, es cuando este ángulo es mayor a 90 grados, es decir, abre todavía más de lo que sería una esquina. Ok, con esos tres conceptos y también recordando que la suma de todos los ángulos interiores miden 180 grados, podemos decir que un ángulo acutángulo es aquel que tiene los tres ángulos agudos, es decir, que los tres ángulos miden menos de 90 grados. Y aquí lo podemos ver, si fuera una esquina perfecta estaría aquí, pero este mide menos. Y lo mismo también, el de arriba mide menos de una esquina perfecta y el último también. Entonces decimos que los tres ángulos son agudos, por lo tanto se trata de un triángulo acutángulo. En el segundo caso tenemos un triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y los dos agudos. Es decir, que uno de ellos mide más de 90 grados, como lo podemos observar en este caso. Puede medir 100, 120 y por consiguiente los otros dos van a ser obtusos. Porque si este mide más de 90, por ejemplo 120, para 180 ya nada más quedarían 60, entonces ninguno de estos dos podría medir más de 90. Eso se relaciona automáticamente. Y en el tercer caso tenemos el triángulo rectángulo.
hablamos de un triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto y dos agudos. Es decir, uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados o es exactamente una esquina perfecta. Por consiguiente, los otros dos van a ser agudos, porque de 90 grados para 180 ya solamente quedarían 90. Y entonces, partido entre los dos ángulos, pues ya va a quedar menos de 90 en cada uno de ellos. Bien, esta es la clasificación de los ángulos cuando los estudiamos por sus ángulos. Otra cosa que sería importante mencionar es que esta clasificación se puede entrelazar con la otra clasificación. Por ejemplo, supongamos que este triángulo midiera 60 grados en cada uno de sus ángulos. Entonces, por consiguiente, sería un triángulo acutángulo porque mide menos de 90 grados en todos sus ángulos, si midieran 60 grados todos. Pero a la vez sería también un triángulo equilátero porque al tener sus tres ángulos iguales, sus tres lados también iban a ser iguales y entonces va a ser equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Entonces, una clasificación se puede entrelazar con otra. Todo triángulo tiene una clasificación por sus ángulos y también una clasificación por sus lados. Bueno, yo espero que te haya quedado claro. En la siguiente clase vamos a estar haciendo algunas demostraciones sobre algunas propiedades de los triángulos que es importante conocer. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!